¿A dónde nos lleva la programación neurolingüística triádica a desarrollar equilibradamente esos tres cerebros? Claro, hasta los 10 años se define nuestra estructura mental, o sea, cómo vamos a funcionar en la vida. Entonces, desde esos tres mundos que son muy diferentes, o sea, que es el cerebro izquierdo, lo que es el cerebro central, el cerebro derecho. Entonces, la programación neurolingüística, o sea, es la junción de la comunicación y la psicología. Junta esos dos conocimientos y se forma la PNL. Entonces la PNL es el conocimiento del software de la mente. Bueno, se separa, ya se fregó 50% ahí, ¿cierto? Entonces, ¿para qué los padres van a trabajar para una nuera o para un yerno? O sea, no es inteligente, ¿cierto? Entonces los padres, y la cuestión cómo van las cosas a futuro. Por ejemplo, hoy día a Lías ya le cuesta pagar las jubilaciones. Imagine de aquí 10, 20, 30, 40, 50 años. Entonces, los padres que tienen bienes y capitales tienen que cuidar eso y mantenerlo a nombre de ellos. El día que se mueran, que los hijos peleen ahí por la herencia. Pero no regalar eso en vida, porque los padres tienen que cuidar su vejez, su jubilación desde sí mismos. Porque nunca sabemos ahí para adelante los gobiernos cómo están haciendo las cosas, cómo van a quedar las cosas. Y aparte, o sea, tú estás en la vejez, ya no puedes trabajar. Entonces, ¿quién te va a sostener? Entonces, tienes que asegurar lo tuyo, garantizar lo tuyo. Nuestra cultura es, digamos, de la acumulación, ¿no? Trabajamos con miras a acumular, a construir, a tener algo más, a seguir acumulando, pero lo hacemos... por lo menos en nuestro medio ocurre algo semejante. Lo hacemos pensando en dejar a nuestros hijos una vivienda, todo lo que podrían necesitar, ¿no? Esa es la cultura que nosotros tenemos. No hay que pensar en los hijos, hay que pensar en sí mismo. Pero eso te digo, o sea, es la forma en que nosotros hemos crecido, así hemos sido educados, de tal modo que cuando incluso nos plantean la posibilidad de pedirnos un impuesto, qué sé yo, por una herencia, ponemos el grito en el cielo, porque consideramos que nos están quitando algo que podría ser de los hijos más adelante. Claro, una cosa ahí que el gobierno anterior ahí quería hacer, de malas, eso no es sano, ¿cierto? Pero por eso los padres tienen que retener las cosas para ellos. Porque allá, por ejemplo, a los 70, viene una enfermedad. O sea, ¿cómo vas a manejar eso? Tienes que tener dinero, ¿cierto? Elías no te va a ir manejar todo. Una parte puede ser que sí, pero dependiendo de la enfermedad, algunas cosas no. ¿De dónde va a salir ese dinero? Los hijos, muy difícil que van a poner su dinero ahí. Entonces, papi y mami tienen que aprender, o sea, cuidarse de ellos. Y creer que van a depender de los hijos, eso tampoco es justo, tampoco es correcto. Entonces cada uno tiene que ser independiente en la vida para no depender de nadie. Venga lo que venga, poder solventarse y manejarse por sus propios bienes. O sea, la cuestión de acumular bienes está bien, no hay nada mal. La cuestión es regalar gratis a los que no tienen el merecimiento para tener esas cosas. Entonces, papi y mami tienen que disfrutar eso hasta el final de la vida. Y enseñar a ganarse a los hijos el derecho de tener, ¿no? Porque lo regalado nadie valora. Exacto. Y los hijos aún reclaman porque papi y mami no les dan más. Bueno, y eso se va cultivando desde muy pequeño. Claro, esa es la malcriación desde chiquito. Porque los padres, ¿cómo trabajan fuera? Entonces, ¿qué han hecho? Han ido a otro extremo. O sea, compran los hijos por lo material, en vez de dar afecto y cariño. Entonces viene la compensación, pues como no están compartiendo con el tiempo, entonces les dan bienes. Y eso no está bien. O sea, y los hijos se van acostumbrando mal. O sea, los hijos son súper inteligentes. Entonces, claro, hay cosas que van a pedir a mami, hay otras que van a pedir a papi. O sea, saben a quién pedir. Y saben cómo manipular muy bien a papá y mamá. Bueno,
una forma muy interesante de mirar las cosas y claro, es un jalón de orejas que es necesario, indispensable, sobre todo pensando en cómo está la sociedad ahora y lo que nos viene luego, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes aquí conformado alguna, no sé, alguna organización, tienes algún centro en donde se capacita, se da clases de esta programación neurolingüística triádica. No sé, cuéntanos por favor. Sí, nosotros tenemos aquí a la oficina, que es ahí en la Ordóñez Lazo y Jacaranda. Ordóñez Lazo 675, PNL Triádica. Ya. Ahí tenemos nuestra oficina en el edificio Puertas del Sol. Entonces nosotros tenemos seminarios básicos, todos los niveles avanzados de formación en PNL para las personas. Claro. Entonces aquí ya hemos trabajado con las 4.000 personas aquí en Cuenca. Entonces trabajamos aquí con varias empresas importantes de acá. Entonces todo ese conocimiento es muy valioso para ayudar a las personas, primero a conocerse mejor, ¿cierto? Y entender las cosas. Porque hay la cuestión de los 3 cerebros, o sea, cada uno tiene una predominancia cerebral. Y también hay la cuestión entre los hermanos, o sea, ¿qué significa ser el primer hijo? ¿Qué significa ser el segundo? El último. ¿Qué significa ser el último? ¿Con quién estás casado? O sea, ¿estás casado con primero, con intermedio o con el último? O sea, la persona que yo más he estudiado se llama Pitágoras. Y Pitágoras siempre dijo, todo es matemáticas. O sea, un ser humano es pura matemáticas. O sea, tiene un montón de tendencias, un montón de posibilidades predecibles por el mundo delante. Entonces, desde todas esas lógicas, entonces es muy fácil saber qué matrimonio le va a ir bien y cuál se va a pagar caro, ¿cierto? Entonces, lo que hace papi y mami, cómo lo hacen, o sea, qué hicieron. Por ejemplo, este fin de semana, viernes, sábado, domingo, tengo un seminario para trabajar la niñez y adolescencia, o sea, todo el pasado de la persona. Entonces, para la persona darse cuenta todas las barbaridades que hicieron papá y mamá, y, o sea, los profesores, los adultos. Y ahí para la persona poder hacer conciencia, darse cuenta y poder cambiar ahí un montón de cosas. Por eso al inicio del seminario sacamos una foto del rostro de la persona y una hora antes del cierre el domingo nuevamente. Solo por las 2 fotos hay una diferencia impresionante. ¿Así? De transformación, de cambio. O sea, se quita un mundo de baúles de la espalda de la persona. Pesos que a veces duros, impiden salir adelante, ¿no? Pesos que, claro, que te mantienen de pronto sin saber qué mismo hacer o por dónde ir. Claro, porque los niños quieren hablar con papá y mamá. Quieren preguntar, saber cosas. Pero ¿qué padre y madre escucha a los hijos, les contesta por las buenas? O sea, que dan oportunidad a los hijos. Entonces los hijos tienen que quedar callados siempre. Entonces siempre están bloqueados. Entonces imagine cuánta ira, cuánta rabia, cuánta frustración los hijos tienen durante toda su vida, ahí conviviendo con los padres. Entonces, a través de ese seminario, ahí la persona tiene la oportunidad de darse cuenta de eso, hacer conciencia y poder limpiar y liberar un montón de cosas. Pero principalmente darse cuenta que todo está en la persona. Entonces, dejar de que es culpa de papi, culpa de mami, culpa de mi pareja, culpa de mi jefe, o sea, nada culpa que ver del por ahí. Mundo. Claro, porque aquí hay una ley matemática, ¿cierto? Es 1 para allá y 3 para acá, o sea, todo está en cada persona. Entonces, ¿quién puede arreglar su vida? Es cada persona. Ahora, para tener un presente, un futuro mejor, te toca arreglar tu pasado. Porque todo el origen de todo lo que tú eres está en el pasado. Entonces, la PNL trabaja eso. O sea, hay niveles. Se comienza por los básicos. Lo básico. Y después puede ir a los avanzados. Por ejemplo, los avanzados. El primer nivel avanzado trabaja la primera persona. O sea, es aprender a comunicarte contigo mismo. O sea, es autoconocimiento y autoconducción. El segundo nivel avanzado trabaja la segunda persona, tú. Entonces tú aprendes a conocer el otro, ponerse en los zapatos del otro y manejar la comunicación desde el otro.
Porque nosotros manejamos la comunicación muy egoísta, desde nosotros, ¿cierto? Y yo. Y no importa el otro, ¿cierto? Y el tercer nivel avanzado es liderazgo horizontal, donde cada uno aprende a ser líder. O sea, nosotros no tenemos líderes en la sociedad, solo hay jefes. Jefes, papi y mami, la verticalidad. Un líder es horizontal. Entonces, ¿quién sabe ser horizontal? Y eso se refleja también a nivel de instituciones, Claro, eso es importantísimo en las empresas. De empresas, porque ¿no? las empresas, solo con jefes, ¿cómo van a funcionar? Pues una empresa que tenga un líder de verdad, esa empresa vuela. Porque un jefe, la gente quiere los 12 meses de vacaciones. Un jefe es algo muy miedoso e inseguro. O sea, está allá en su oficina, en su trinchera, en su Olimpo y nunca sale de ahí. Un líder nunca va a estar en la oficina. Un líder va a estar por toda la empresa ayudando a la gente. Entonces, un líder la gente quiere, lo sigue. Pero un jefe, para nada. Por ejemplo, la cuestión de dar instrucciones. El jefe da instrucciones una vez y sigue una pregunta cerrada. ¿Entendieron? ¿Quién va a ser loco en decir que no entendió? Porque el jefe es papá o mamá, ¿cierto? Para el inconsciente de cada funcionario. Entonces, un jefe necesita que la gente haga mal las cosas para justificar su rol, ¿cierto? No, mi gente son incompetentes, no saben hacer no saben hacer bien las cosas. Entonces, él se justifica. Ahora, un líder prepara a la gente para que hagan bien las cosas. El éxito es no del líder, sino de todos. Bueno, un líder trabaja a su favor, un jefe siempre trabaja en su contra. Solo que tiene cómo escudarse, ¿cierto? Entonces, un líder, él es un formador. Y él es un coaching. Es un coach. Entonces, desde el coaching, él sabe hacer preguntas. Entonces, va ayudando a la gente a mejorar sus competencias. Solo que un jefe tiene miedo de tener una sombra. Alguien ahí que le pueda quitar la butaca, ¿cierto? El puesto. Entonces, por inseguridad, por miedo. Entonces, él no prepara a la gente para no tener una sombra. A un líder no le importa 5 tener sombra. Él quiere que la gente vaya para adelante. Y él no tiene problemas. O sea, él puede lograr cosas por donde quiera. Un maestro formado en PNL, ¿los resultados cuáles serían? Un profesor formado en eso podría ser profesor, ¿cierto? Lo que tenemos por ahí está muy lejos de poder llamarse maestro. Porque un profesor no sabe ni en dónde está parado. O sea, no sabe qué significa estar parado del lado derecho, del lado izquierdo o delante. Eso, porque, porque ahí adelante hay algo que se llama psicogeografía. O sea, vamos a utilizar el ejemplo de los ojos. O sea, los ojos son el ratón, el mouse de la computadora. ¿Cierto? Cuando estamos mirando a la derecha, estamos mirando al futuro. O sea, estamos más abiertos. Entonces, podemos aprender más fácil. Cuando estamos mirando a la izquierda, estamos conectados con el pasado. Entonces, pueden activar un programa limitando el pasado muy fácil y bloquearse en el aprendizaje. Los estudiantes que están en la primera hilera adelante, porque normalmente son los más inteligentes, que tienen mejores calificaciones. Primero, porque no tienen distractores por delante. Segundo, porque les toca mirar ahí para arriba, ¿cierto? El profe está ahí cerca, entonces tiene que estar con la mirada hacia arriba. Entonces, cuando estamos con la mirada hacia arriba, el cerebro está mucho más abierto. Entonces, entra más fácil la información, el conocimiento, el aprendizaje. Entonces, los que están delante son muy privilegiados. Ahora, un profesor, si fuera maestro, él rotaría los estudiantes una vez a la semana de lugar y de compañero, para que todos tuvieran el mismo privilegio. O buscaría también otras alternativas, ¿no? No, tiene que rotar, ¿para qué? Para que aprendan a trabajar en equipo, ¿cierto? Nadie sabe trabajar en equipo, porque la escuela no prepara a los estudiantes para eso. Entonces, cuando vamos al mercado laboral, se requiere mucho que la gente sepa trabajar en equipo. Pero ¿quién sabe trabajar en equipo? Porque la educación no trabaja nada de eso. Por ejemplo, para cada ser humano, ¿qué es lo más valioso en la vida? Es tu círculo de relaciones. Entonces, tú, el primer día de clase, compras la butaca para todo semestre, para todo el ciclo, o todo el año.
Entonces, cuando termine el ciclo, vas a tener 3 o 4 amigos. Y si tú vas rotando, cuando termine el ciclo, eres amigo y compañero de toda la clase. Entonces, en la vida adulta, cuando tú tienes dificultades o problemas, ¿quién te puede ayudar? Son tus círculos de amistades, ¿cierto? Entonces, imagina si tienes 3, 4 posibilidades. Te quedas muy corto y vas a sufrir muchísimo. Entonces, si tienes ahí 40 o 100 ahí, pues es mucho más fácil. Entonces, la educación, o sea, esa palabra en América Latina está muy lejos de la verdad. Porque los profesores no son preparados para ser educadores, formadores. ¿Y dónde se les debería formar? ¿Acaso en la universidad? No hay universidad para eso. Porque todo hay una planeación. O sea, la calidad de educación que tenemos es algo planeado para que sea así. Porque el pueblo, cuanto más ignorante, más fácil para manejarlos. Mucho más fácil convencerle también, ¿no? Manipularlos. Si la educación realmente preparaba a los estudiantes a pensar, ¿y cómo pienso? Eso no es bueno para algunos poderosos. Verdad, es un poco que duelen, pero estamos así. Claro, pero se puede superar, ¿no? Claro, se puede superar. Por ejemplo, Corea del Sur. O sea, ¿por qué Corea del Sur, que es mucho más pequeño que Ecuador, hoy día es la 9ª economía del mundo? Porque ellos desarrollaron un sistema de educación fantástico. Japón ahora está desarrollando un nuevo sistema, también maravilloso. Y nosotros aquí en América Latina ya no hacemos nada para mejorar la educación, la enseñanza. Entonces es fundamental la cuestión de la educación. Por ejemplo, aquí en el colegio Alborada, o sea, ahí la directora, creo que es Lidia, o sea, de los chiquitos, ahí del kinder y la primaria, ella tiene prohibido los profesores mandar tarea para la casa. O sea, el día que yo supe de eso, le di un abrazo, un beso y la felicité. Porque solo un pésimo profesor manda tarea para la casa. Ay. Un buen profesor nunca va a mandar tarea para la casa. O sea, él es bueno. En clase él maneja todo. Solo los que no tienen que mandar tareas para la casa, cosas complementarias. O sea, la ONU ya desarrolló un trabajo científico en donde tienen comprobado que las tareas son negativas, no son positivas. Y la ONU en pocos años va a venir una orden ahí para todos los gobiernos del mundo prohibiendo la cuestión de los profesores mandar tarea para la casa. Me dejas con esa sensación de que tenemos que comenzar a trabajar rápido, ¿no? Comandá Córdoba nos estaban dando pues una felicitación, dice muy interesante el programa de hoy. Así que la felicitación es para mi invitado. Para ti por darme la oportunidad. Sí. Mira tú cómo todo está ligado, ¿no? Claro. La educación en la casa, la educación en el colegio, la educación todo. En absolutamente todo. O sea, de alguna manera reflejamos cómo hemos sido formados, cómo hemos sido construidos. Y bueno, pues algo hay que hacer, ¿no? Sí, pero... Lo que no significa volvernos autómatas, no volvernos demasiadamente fríos, pensando que la vida es simplemente trabajar y cosas semejantes, ¿no? Sí, pero eso la educación tiene que trabajar, pero la educación no está haciendo nada por ahí, en la socialización. Por ejemplo, la comprobación que la educación, el resultado, o sea, es tan malo. Por ejemplo, de una clase de 30 estudiantes, ¿cuántos les gusta leer? En esta época, muy pocos. Entonces ahí muestra que la educación es pésima. O sea, la calidad es pésima. Porque si un profesor no sabe ni motivar o incentivar
o generar en el estudiante el gusto por el hábito de la lectura, pues, ¿en dónde estamos? O sea, ¿qué rol está cumpliendo el profesor? O sea, si es lo principal, que es el gusto por la lectura. Por ejemplo, un latino per cápita lee 2 libros al año. Un alemán al año per cápita lee 72 libros. O sea, hay una pequeña diferencia, ¿cierto? De 70 nada más. Entonces, eso es fundamental. O sea, alguien sin cultura, o sea, ¿qué va a hacer en la vida? Entonces, el nivel de formación, o sea, toda la parte de educación, de desarrollo, es importantísimo. Entonces, por ejemplo, los hiperactivos. O sea, que en la primaria los profesores les muelen. El problema no es el hiperactivo. El problema es el profesor que no está preparado para la velocidad del hiperactivo. O sea, los creadores de la PNL dicen que todos nacemos genios. Algunos sobreviven a papi, mami, a los profesores. Pues es una barbaridad. Entonces, porque a través de los 3 cerebros, o sea, el que tenga más desarrollado el cerebro izquierdo, en clase, él va a estar mirando el techo, pero no está mirando el techo. Él está mirando a la derecha arriba, creando imágenes, o sea, asociando el conocimiento con imágenes. Y el profe lo friega porque está mirando el techo, cree que no está poniendo atención. O sea, el profe está muy equivocado, o sea, no sabe en dónde está parado y qué está haciendo. Los cerebros derechos, sinestésicos, son emocionales. La mirada es hacia abajo, que es 80% de los estudiantes, de los latinos. Y ahí está el hiperactivo. Entonces, por ejemplo, el hiperactivo, como es un genio, él aprende de una, instantáneo. Y ahí se aburre con la cantaleta del profesor. ¿Y ahí qué hace? Agarra sus cosas al piso a jugar. Y el profe le friega porque está jugando en el piso. Solo que como es sinestésico, él con las cosas que tiene en la mano, o sea, activa su parte auditiva, abre más su parte auditiva. Él puede hacer varias cosas a la vez. O sea, está jugando y está escuchando a la cabalidad todo lo que dice el profesor. O sea, si el profe le pregunta lo que sea, le va a contestar súper bien. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando a un niño que lo catalogan como hiperactivo le administran Ritalina, todas esas pepas terribles ahí? Ya. Van a destruir ese ser humano. Eso es lo que logran los profesores, psicólogos, directores de escuela. La hiperactividad no es una enfermedad, no es un problema. El problema es la estructura ahí de la escuela que no está preparado para lidiar con el estudiante. Porque ¿qué quiere el sistema educacional? Que todos sean igualiticos. O sea, la sociedad no admite y no permite gente diferente. Cualquiera que es un poco diferente ya lo tildan de loco. O sea, la sociedad es terrible, es cruel, es durísima. Y adaptarse, o estos cerebros que tengan que adaptarse a este medio. Claro, los cerebros inquietos es un castigo, ¿no? Sufren muchísimo. Y ahí va todo el mundo. Imagine un niño con menos de 10 años, un niño o una niña hiperactiva. O sea, que no tiene respaldo de nadie. Todos van contra él. Entonces, imagina esa pobre criatura. Todo lo que va a vivir internamente. Todo ese sufrimiento, esa frustración. O sea, nadie lo escucha, nadie lo entiende y todos le dan palo por todo lado. Imagine. En la vida adulta, ¿qué será ese ser humano? O sea, si logra llegar, si no se suicida antes. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, la educación, me perdonen, pero... Es fundamental. Pero están, o sea, hay mucho ahí para desarrollar. Tiene que ir a la par, ¿no? La educación de la casa y la educación de la escuela. Claro, pero si en la escuela hacemos mucho mejor las cosas, eso a la vez va a ayudar a formar esas nuevas parejas de una manera mejor. O sea, otra cosa, en América Latina manejamos en matemáticas la palabra problema, que es la palabra más negativa y destructiva que existe. En ningún país del norte, en matemáticas, se dice problemas. Porque en todas las materias se dice, vamos a resolver ejercicios. ¿Y por qué el profesor de matemáticas tiene que meter problemas en donde no hay? Es que la palabra problema ya incide en sí pero mismo. el profe de matemática no puede utilizar esa palabra.
tiene que borrar esa palabra de su vida. Él tiene que decir, vamos a resolver ejercicios como todos los demás profesores. Porque para un cerebro ahí de 5, 6, 7, 8 años, ¿qué significa la palabra problema? Algo difícil. El cerebro con el poder que tiene, o sea, un profesor es autoridad, tiene fuerza. Y el niño, o sea, el estudiante lo respeta y lo acepta. Solo que el inconsciente no razona. Las palabras tienen mucho poder. A pesar de ser 10%, tiene muchísimo poder. Sí. Pero la cuestión depende del significado. ¿Qué significa? ¿Cómo interpretan? Claro, cómo decodifica el cerebro la palabra. O sea, la palabra problema significa algo difícil. O sea, la materia más fácil de todas, que es matemáticas. ¿Cómo puede tener mayor número de estudiantes con dificultades? O sea, ¿cómo se explica eso? Por el manejo de una palabra equivocada. Vamos a resolver problemas. Vamos a resolver ejercicios. Porque hay este fenómeno que se da, ¿no?, con las matemáticas, que, bueno, todo está ligado a las matemáticas. En la vida diaria todos estamos de alguna manera haciendo matemáticas. Si vamos a rajatabla, es la única ciencia. Exactamente. Pero resulta que las matemáticas llegan a ser consideradas como la materia que causa terror un poco más. Primero depende de los profesores, que son muy racionales, son muy duros, muy estrictos, muy militares, ¿cierto? Ya el primer punto es ahí. Entonces, claro, alguien que tiene cara de pocos amigos, o sea, no imagine los niños todo el miedo que tienen, o sea, van a estar... ¿Llegan a bloquearse? Van a bloquearse, claro. Por ejemplo... Nos dice, perdona... dice María Elena, pues León, dice, una dura realidad, pero muy cierta, una sociedad libre necesita un cambio en estructura y superestructura de un país, y la educación necesita emplear otra pedagogía y didáctica e incluir las neurociencias en las aulas. Excelente programa. Muchísimas gracias a María Elena. Claro, así es. ¿No? Por ejemplo, yo en mi pueblo alemán, allá en la provincia de Paraná, o sea, en la primaria yo tuve un viejito alemán que era terrible. O sea, él tenía la consigna, la letra con sangre entra. O sea, nadie pudo aprender matemáticas con él, porque era durísimo, súper estricto. En la secundaria tuve un otro profesor alemán y ese tipo era un chistero impresionante. O sea, para cada fórmula tenía un chiste más divertido que el otro. Para cada número, o sea, una historia. O sea, eran 4 horas que teníamos y pasábamos riendo las 4 horas. Y todos aprendimos matemática con facilidad. Entonces, yo siempre digo, o sea, si algún día yo tenga como tener un colegio, el primer requisito para contratar un profesor es si sabe contar chistes y buenas historias. O sea, si no sabe eso, ni para nada lo voy a contratar en mi clase. Un buen amigo me contaba algo parecido con un profesor de la universidad. Decía pues que había un profesor que era muy, pero muy agradable, que entraba haciendo bromas, haciendo chistes, de cualquier cosa se reía, y los estudiantes permanecían todos activos, todos atentos, ¿no? Y bueno, todos aprendieron. Claro, porque no estaban prevenidos, no estaban bloqueados. Entonces estaban todos relajados. Claro. Entonces el cerebro para aprender tiene que estar en estado alfa. Ya. Entonces la risa es una forma de llevar el cerebro a estado alfa. Otra cosa, debería durante la clase sonar música clásica, principalmente de Mozart. Eso ayuda a llevar el cerebro al estado alfa, estado ideal de aprendizaje. Todas las clases, 1 metro desde el piso, debería estar pintado el color verde, o sea, un verde más suave, de naturaleza, porque a través de la visión periférica activas la naturaleza. Y eso ayuda a relajar. Tiene también incidencia en el aprendizaje. Muchísima. Entonces, los olores. O sea, ¿qué profesor en clase maneja los olores? O sea, completísimo. O sea, la gente, o sea, en educación está en la edad de la piedra y no sabe. Qué dolor. Creer que hoy día dominar la computadora, que eso es lo máximo, que eso estamos al día. ¿Qué pasa con los lejos. chicos cuando
en el prefieren ritmos que son muy repetitivos. Hablemos, por ejemplo, de esta música que se escucha ahora, ¿no? El reggaetón, y están repitiendo. Sí, pero son los modismos, o sea, son modismos, es el marketing. Entonces, para el cerebro aprender es repetición. Tú repites y se queda. Entonces, o sea, el cerebro tiene dos formas de aprender, o sea, de impacto de una, ese es lo fregado, porque lo negativo normalmente se queda de una, y repetir. Entonces hay que repetir. Entonces, ¿qué hace el marketing? Te va bombardeando miles de veces al día ahí con es esos cuando ritmos quieres introducir algo que no es cierto, pero quieres introducirlo para que la gente crea que es cierto, y te repite, hasta que esa mentira se terminó convirtiendo en verdad. Claro, eso la gente tiene que hacer conciencia que una de las especialidades del marketing es transformar mentira en verdad. Bueno, ha sido realmente una conversación muy apasionante y nos hemos ido de largo porque de pronto ya no hay otra oportunidad, ¿no? A no ser que te invitemos y que tú aceptes venir a dar unas charlas de esta naturaleza. Con mucho gusto. Yo, con todo lo que he aprendido, estudiado, compartido, o sea, todos esos 22 años aquí en los Andes, en Colombia, aquí, en Perú, en México. ¿Y qué has logrado? ¿Has logrado cambiar esas mentalidades, cambiar los puntos de vista, direccionar hacia... Claro, yo siempre soy muy firme en las cosas, o sea, hago a la gente a pensar, o sea, hago-los reflexionar, porque a veces les doy unos totazos bien duros, entonces, claro, a veces quieren pelear conmigo, reaccionar. No, es llevar a ustedes a pensar, o sea, ¿qué están haciendo? Y todo lo que pueden hacer mucho mejor. Entonces, es llevar, porque seguir en lo mismo no tiene sentido, yo sé para dónde vamos. Entonces, toda la oportunidad que yo tengo para ayudar a la gente a hacer conciencia, reflexionar y que cambie una cosa, por ejemplo, una otra cosa que es extremadamente destructiva, y el motivo por qué los latinos tienen baja autoestima, son los apodos. Es algo terrible. O sea, en los países del norte nadie maneja apodos, y tampoco la palabra problema. Entonces, una persona que utiliza el diminutivo, o sea, ¿por qué utiliza el diminutivo? Porque tiene baja autoestima. Solo quien tiene baja autoestima no utiliza el diminutivo. Entonces, pero ahí los cuencanos dicen, pero es por cariño. ¿Cariño para quién? Pues no es quien lo dice, es quien lo recibe. ¿Y quién lo recibe? ¿Qué permiso dio al otro para hacerlo menos? Y siendo que desde el consciente es 5%. O sea, puede ser cariño 5%. 95% es el inconsciente, que es literal. No razona, no se emociona. Entonces, la cuestión de los apodos, o sea, lo más valioso para el cerebro es la identidad de la persona, o sea, lo que consta en la cédula. Entonces, ¿por qué la gente nunca llama a la gente por el nombre? En las escuelas, en los colegios, se debería prohibir los apodos. No, en todo lado, en el hogar. O sea, claro, pero en la escuela entra un niño y inmediatamente se le pone un mote, ¿no? Claro, esa es forma de bullying. O sea, lo que tenemos que tener claro que nosotros seres humanos también pertenecemos a la madre naturaleza. También tenemos la parte animal. Los animales, todos los bandos tienen el alfa. ¿Y qué hace un alfa? O sea, eso en los colegios, o sea, la dirección del colegio y los profesores deberían identificar en cada grupo, o sea, cada clase, quién es el alfa de esa clase y saber si él es positivo o negativo. Eso es algo básico que toda dirección de los colegios deberían tener, pero no tienen nada de eso. O sea, no saben quién es el líder o el segundo líder, el tercero. El colegio no tiene la mínima preocupación con eso, y eso es determinante. O sea, el colegio debería agarrar ese alfa, ese líder, y trabajarlo para que sea positivo, proteja ahí su manada, o sea, sus ahí compañeros. Y a protegerlos y ayudarlos para que él pueda ayudar a los más frágiles, los más débiles, emocionalmente. Pero la educación, o sea, los colegios
Está preocupado con el mundo y otras cosas, nada que ver por ahí. O sea, con el ser humano. O sea, yo en mi ciudad fui profesor y decano y vicerrector de la universidad de mi ciudad. O sea, ¿con quién yo tenía más problemas? Con los que más títulos tenían, o sea, los doctores y PhDs. O sea, cuanto más títulos tienen, más brutos se vuelven. Porque les crece el ego y ahí es durísimo lidiar con esas personas. Entonces, porque la educación del kinder al PhD, ¿qué mejora en el ser humano? No lo mejora, lo vuelve peor. Más racional, más lógico, más analítico. ¿Y en dónde está la parte humana? O sea, somos latinos. ¿Y por qué que no se trabaja eso en la universidad? La parte práctica. Solo hay una forma de saber, haciendo. ¿Y por qué que la universidad fue tanto ahí por la información, por la racionalidad? Deberíamos hablar de lo que debe ser la universidad, de cómo se debe entregar los conocimientos y qué se debe esperar de la universidad y de los estudiantes que salen de ella, ¿no? Sí, pero el día de la graduación, cuando se recibe el diploma no dice la verdad. Vas a necesitar unos 10 años en la práctica hasta que ese diploma sea verdad. Hay muchas cosas que no dicen la verdad. A veces hay padres de familia que gustan mucho de que sus hijos tengan altas calificaciones y resulta que no siempre esas calificaciones reflejan todo el aprendizaje de un estudiante. Y una calificación misma no refleja en lo absoluto ese conocimiento o todo lo que ha aprendido. Hay momentos en que un chico que va a una prueba puede haber estudiado muchísimo, pero se olvida y la calificación abajo. Claro, yo siempre digo a los padres, o sea, jamás exijan que un hijo sea el abanderado de la clase. Jamás hagan esa tontería. Porque todo el sistema de calificación, nada que ver. O sea, la calificación es solo por el consciente, por la información, no por lo que sabes. Es memorización. Ahora, los profesores cobran solo memorización. Pero ¿qué técnicas de memorización dan al estudiante? Ninguna. ¿Dónde está la coherencia del sistema? No hay coherencia. Yo he visto calificaciones que te han puesto, qué sé yo, 0, porque no, la frase no está apegada estrictamente a lo que decía el texto. Es una arbitrariedad. Ajá. Entonces, cuando tú miras algo semejante, te asustas, ¿no? O sea, tú no puedes, enseñar a alguien que se memorice absolutamente todo porque la memoria es frágil y luego se olvida. Claro, y si tú vas a estudiar en la vida real todos los abanderados, o sea, una buena parte de esos ahí que se dedicaron todo el tiempo solo a estudiar en la niñez y la adolescencia, o sea, en la vida adulta son fracasados. Son personas solas, personas aisladas, porque no vivieron su vida de niño, no vivieron su vida de adolescente. Por eso que la ONU llegó a la conclusión de que los niños no pueden tener tarea para la casa. O sea, deben tener el tiempo para jugar como niños, vivir como niños. Totalmente vivir de acuerdo. Esa etapa de la vida. Pero si tienen 2, 3, 4, 5 horas de tarea, terrible. O sea, ¿en dónde está el nivel de conciencia de los profesores? Bueno, Werner, muchísimas gracias. No sé si tú quieras finalmente invitar a los amigos, amigas, para que en algún momento, si deciden pues cambiar el chip, pues busquen esa salida. Claro, pueden llamar a la oficina al 409-5129. Entonces, aquí en la Ordóñez Lazo 675 y Jacaranda. Ahí tenemos la oficina de PNL Triádica. O sea, yo ya di muchas entrevistas en radio aquí en Cuenca, entonces hay mucha gente que me conoce por ahí. Algunos
Aún no hemos tenido contacto. Por ejemplo, a veces en los taxis, entonces ahí por mi tono de voz, entonces rapidito, ya sabes, tú eres el que hablas en tal radio ahí. Entonces, es muy chévere ahí poder siempre compartir, o sea, el conocimiento y mi gran, o sea, atención es con los niños. O sea, los adultos tienen cómo defenderse, pero la cuestión es con los niños... Es complicado cambiar a un adulto, ¿no? Un niño, en cambio, está en formación. Claro, y ese pobre no tiene dónde agarrarse. O sea, por ejemplo, mi esposa se llama Juana de Arco. Ya. Entonces ya te imaginas que me tocó, ¿cierto? Entonces, Juana es comunicadora social, entonces tiene la formación que tú tienes. Entonces Juana es muy buena terapeuta, entonces trabaja terapia ahí con un mundo de gente, o sea, adultos, adolescentes, niños. Y llegan muchos niños ahí con dificultades de aprendizaje, una cantidad de cosas, o sea, da mucho pesar ahí, o sea. Entonces los profesores, o sea, o los dirigentes de las escuelas, o sea, deberían tener una atención especial ahí para preparar mucho mejor a los profesores, para que realmente puedan dar clases ahí con mejor calidad y para formar gente con una estructura mucho más fuerte, para que sean independientes y en la vida adulta puedan ser felices. Tú decías hace un momento que podrías, o que no sé si te entendí bien, tendrías que poner un colegio. ¿Has pensado aquí abrir un yo dije, colegio? O sea, si algún día yo tenga cómo tener un colegio... ¿Y podrías poner un colegio? El primer requisito para contratar un profesor es que sepa contar chistes y buenas historias. Ese será el principal requisito. ¿Por qué Jesús era tan buen contador de historias? Porque en aquel tiempo ya se sabía que a través de las historias tú atrapas a la gente. Porque cada vez que tú empiezas, era una vez, todos los cerebros se ubican, o sea, todos quieren escuchar una historia. O sea, el cerebro funciona a través de esos símbolos, esas metáforas, esas analogías. Entonces es importantísimo para el cerebro. Hay que saber enseñar. Eso es la gran virtud que todo profesor debería tener. Bueno, nos fuimos como una hora hablando con Werner Lange y bueno, ha sido un tiempo maravilloso. Hemos compartido algunas ideas que son valiosas para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, y yo me quedo también con lo mío. Me están ardiendo las orejitas. Hay que aprender todos los días, ¿no? Para eso tenemos la vida, para aprender. Para aprender. Si estamos abiertos, siempre podemos aprender. Claro que sí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, por este Graciela. tiempo compartido. Muy amable de tu parte.